Bien, muy buenas tardes a todos. Estamos en nuestra cuarta clase de la serie La Oración. De hecho, que esta ya es la última clase que tenemos de la serie. Bienvenidos a todos los que están conectados y a todos también los que nos están viendo a través de sus pantallas. Qué bueno que estén perseverando. Si usted está aquí, es porque usted está perseverando en cada clase, está perseverando en la enseñanza y eso es bueno. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la corona de la vida. Bueno, vamos a compartir pantalla de, de la clase de hoy. Estuvimos hablando mucho acerca de la oración. Hemos estado hablando acerca de partes de una oración, cómo se debe de orar, cómo no se debe de orar. Hoy vamos a hablar acerca de situaciones que en muchos casos estorban nuestra oración. Y usted dirá, ¿puede suceder eso? Claro que sí. Hay situaciones, hay cosas que constantemente estorban nuestra oración. Y vamos a ver, conforme a la palabra, cómo nuestra oración en muchos casos puede ser estorbada. Me confirman si van a comenzar a ver la pantalla, ¿ok? Denme un momento. Sí se ve, hermano George, sí se ve. Gracias, Rosita. Bueno, entonces, vamos por lo que es, ¿ok? Estamos dentro de la serie de la oración, pero vamos a lo primero. ¿Qué significa la palabra estorbo? Y dice, estorbo es un obstáculo, es un impedimento, es una molestia o es una dificultad también. Es algo que obstaculiza, entorpece, detiene y fastidia un propósito. Eso es todo lo que significa la palabra estorbo. Quiere decir de que si yo no me doy cuenta de que mi oración está siendo estorbada, yo siempre voy a tener impedimento, siempre voy a tener molestias, siempre voy a tener dificultades. Siempre habrá algo que me entorpezca la oración, que detenga mi oración y que constantemente fastidie al propósito de mi oración. Como sabrán, toda oración tiene una visión, tiene una meta que alcanzar, ¿verdad? Si usted ora por sanidad, usted sabe que está esperando ver la sanidad, ¿cierto? Si usted ora por un trabajo, usted está esperando fielmente ese trabajo. Si estás orando por tu familia, estás esperando que ese milagro ocurra. Siempre nuestra oración tiene propósito. Nadie entra a orar sin un propósito. Todos entramos a orar con un propósito, con algo específico. Hablábamos las clases anteriores de que la oración tiene que ser específica. Yo no puedo entrar a orar como quiero, cuando quiero, no puedo orar no puedo entrar a orar sin un plan de conversación. Siempre tengo que entrar meditando qué voy a decir, qué voy a pedir, qué voy a hacer, por quién voy a orar. Es por eso que la oración siempre debe ser específica, siempre. Tiene un horizonte, tiene un fin. Entonces, ¿qué es lo que impide de que mi oración muchas veces no sea contestada? Puedo yo quizás tener un propósito en la oración, puedo ser yo muy ordenado para la hora de orar, puedo yo quizás plasmar en una hoja los puntos de mi oración. Pero ¿cuál sería el impedimento, el estorbo o la molestia, la dificultad que yo tendría para que mi oración no sea contestada, para que sea entorpecida? ¿Ustedes se acuerdan el libro de Daniel? Lo más probable que sí. En Daniel capítulo 10, usted se va a dar cuenta de que Daniel está orando a Dios por su nación. Él está clamando a Dios
para ver un milagro en su nación. Recuerden que ellos estaban cautivos, estaban de esclavos en Babilonia, y él quería ver a su nación completamente libre. Pero de pronto hubieron tantos obstáculos que incluso el gobierno de ese tiempo impidió orar en momentos donde el rey decretaba que a él se le adorase y que nadie podía quizás adorar a otro Dios que no sea solamente el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel oraba y oraba por su nación, clamaba, dice, 3 veces al día, pero de pronto, después de 21 días de oración, él supo de que sus oraciones habían tenido estorbo. ¿De qué manera? Impedimento. Dice que los ojos de Daniel se le fueron abiertos y él vio ángeles que peleaban entre ellos cuando él oraba. Y esos ángeles, en muchos casos, ¿no? Ángeles demoníacos, hacían de que esa oración no llegara y no fuera respondida. De hecho, que cuando él oraba, Dios le contestaba. Pero cuando el ángel venía a traerle una respuesta, ese ángel tenía un impedimento, que era otra fortaleza celestial. Era la fortaleza enemiga, y él tenía mucho impedimento. Es por eso que nosotros muchas veces oramos, Dios responde, pero tenemos impedimento. Tenemos mucho impedimento. En algunos casos, como la palabra estorbo menciona, la oración no llega a Dios porque Dios no la puede escuchar, y en otros casos la oración llega a Dios, Dios responde, pero hay estorbo a la hora de la respuesta. Hoy vamos a aprender qué es lo que causa prácticamente ese estorbo, ese impedimento en nuestra oración. Cómo nuestra oración puede ser más efectiva a la hora que oramos por sanidad, a la hora que oramos por economía, a la hora que oramos por nuestras familias, por nuestras casas. ¿Cómo yo puedo tener prácticamente un estorbo en la oración? Lo primero es que si yo oro sin fe, este es el primer motivo por el cual muchas oraciones no son respondidas. Es porque no estamos depositando completamente nuestra confianza delante de Dios a través de nuestra oración. Estamos dudando a la hora de que estamos orando. Un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando, imaginemos en el contexto de la pandemia, de pronto nos dijeron que tenemos COVID y lo que se viene a la mente, el primer pensamiento que se viene a la mente es muerte. ¿Sí o no? Nadie puede negar eso. Todo lo que primero viene a la mente es muerte. Te vas a morir. Te dio COVID. Vas a contagiar a tu familia. Tu familia se va a morir contigo. Es lo primero que viene. El miedo te embarga. De pronto, escuchas una palabra, escuchas una prédica y te llenas de valor para orar. Y dices, no, yo no voy a morir, yo voy a vivir. Pero de pronto le pides a Dios que te sane de la enfermedad, pero sin embargo, ocurre una batalla mental en ese momento. ¿Será que Dios responda? ¿Por qué Dios demora tanto? ¿Por qué sigo teniendo dolores? ¿Por qué todavía siento que Dios no me ha sanado? Y entras en una batalla, y en esa batalla de la fe se demuestra de que no tienes realmente fe. ¿Y por qué no tienes fe? Recuerden las 4 leyes espirituales. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe para acercarnos a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la única manera como nosotros podemos tener fe, cómo podemos alcanzar fe. A ver, permítame un momento que están ingresando a la sala. Es entonces el único momento, el único medio como yo puedo tener fe, que es a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia justamente en Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es
imposible agradar a Dios. ¿Habrá alguna manera para yo poder agradar a Dios sin fe? De ninguna manera. No hay ninguna manera de que yo pueda agradar a Dios sin fe. Es por eso que a veces tú te vas a topar con el lenguaje popular, ¿no? En el lenguaje popular de las personas, hay veces las personas dicen, no, Diosito es mi chochera, Diosito es mi causa, Diosito, 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 Diosito me oye. Pero ¿tú crees que verdaderamente les oye? Cuando la única manera de poder ser oído por Dios o agradado por Él es a través de la fe, no hay otra forma. Y la fe no viene por sí misma en el hombre. La fe no nace en el hombre. La fe prácticamente viene a través de la palabra de Dios. Y la fe es un don, es un regalo de parte de Dios. Es algo que Dios te da en el proceso que lo conoces. Es por eso que nadie puede acercarse a Dios por sí mismo. Ahora se dan cuenta que todos los que estamos aquí en esta clase, Dios ha tenido un propósito con nosotros. Abriste los ojos no porque a ti se te antojó, sino porque a Dios se le plació. Y en esa gracia y en ese favor, Él te dio el regalo de la fe. Y en esa fe, justamente, Él quiere que tú te afirmes. Y cuando te afirmas, tú le agradas una y otra vez. Y tu oración prácticamente no tendría estorbo. Entonces, ¿cuál sería el motivo para que mi oración tenga estorbo? Sería orar sin fe. Tengo que aprender a orar con fe. Y para aprender a orar, necesito conocer más de la palabra de Dios. Y para eso sirve Academia de Obreros. Academia de Obreros sirve justamente para aprender a través de la palabra y llenarnos de fe. Para eso prácticamente está Academia de Obreros. A ver, quiero por favor de los que están aquí, que tienen su Biblia en mano, ¿quién puede buscar Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8? Eso no lo tengo en pantalla, por favor. Alguien que pueda encender su micrófono y leer este capítulo. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Hermano, de versículo 1. Capítulo 1, versículos 5 al 8. De 5 al 8. A ver, Así es. la palabra de Dios dice así. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Amén. Es otra versión. Ajá, perfecto. Excelente. En la mayoría de las Biblias posiblemente diga que el que duda es como la onda del mar, que va y viene de un lado hacia el otro lado, dice. No espere pues, dice así, no espere pues que haga tal cosa que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Imagínense, es tremendo esa palabra, ¿no? Quien duda no va a recibir absolutamente nada de parte de Dios. Es por eso que es necesario que tú y yo tengamos fe para orar. Vamos a desactivar el micrófono, hermana Emperatriz, porfa. Gracias. Muy bien. Entonces, ya tenemos en claro de que la incredulidad, la falta de fe es un obstáculo total a mi oración. Lo segundo es que la oración sin perseverancia también es un obstáculo para yo ver de manera efectiva lo que estoy pidiendo. Si yo oro solamente por momentos, no soy insistente en mi oración, yo no puedo recibir de parte de Dios algo.
Es por eso que en algunas ocasiones no recibimos lo que pedimos por no orar con perseverancia y pedir específicamente. Ya les vengo mencionando que la oración tiene que ser específica. Yo tengo que saber qué pedirle a Dios. Cuando yo estoy orando, yo no puedo decirle, Señor, un ratito voy a pensar qué pedirte, ¿no? Tampoco es, por ejemplo, como aquellos programas donde te dice, tienes un minuto para agarrar todo lo que quieras. No, si Dios nos dijera así, imagínense, qué tremendo sería. La oración es justamente un medio de comunicación entre el hombre y Dios. Y el hombre tiene que tener una planificación en la oración. Tiene que saber qué decir delante de Dios. Tiene que acercarse a Dios con la total confianza que Dios le va a oír, pero también con la total seguridad de que lo que está pidiendo se le será hecho. Entonces, el hombre tiene que saber qué pedir. ¿Necesitas sanidad? No vas a pedir riqueza. Necesitas pedir sanidad. ¿Necesitas un trabajo? No vas a pedir solamente salud. Necesitas pedir un trabajo. Tienes que ser específico en tu oración. ¿Qué tipo de trabajo? ¿No? ¿En dónde te puedes desenvolver mejor? Entonces, uno tiene que tener una visión clara de qué es lo que le quiere pedir a Dios. Y uno tiene que ser perseverante en esa petición. Yo recuerdo en alguna ocasión donde estaba pidiendo porque mi economía sea restaurada. Necesitaba que Dios haga un milagro en mi economía. Pero tenía la mala costumbre de orar una vez por mi economía, al día siguiente oraba por otra cosa, al otro día oraba por otra cosa y me olvidaba de la primera oración y no insistía en mi oración. O de pronto, un día oraba, al otro día no oraba, dejaba pasar una semana, recién oraba, y eso prácticamente no me daba buenos resultados. De hecho, que vivía una vida religiosa, ¿no? Iba a la iglesia, tenía un cargo incluso de liderazgo, pero sin embargo, mi actitud, mi devoción, mi comunión con Dios estaba inestable totalmente. Oraba de momento a momento, no tomaba la oración como una prioridad, no tomaba la oración como algo de primero, o sea, como que fuera primero para mi vida. Sin embargo, eso no me daba ningún resultado, hasta que me topé con esta enseñanza. Un pastor amigo me dijo, necesitas orar con perseverancia. Cada vez que tú le pides a Dios algo, no debes parar hasta que Dios te conteste. Esa palabra para mí fue una revelación porque dije, ajá, eso necesitaba, esa dirección necesitaba. Y me acordé aquel pasaje donde una viuda le pide justicia a un juez injusto. Y en esta historia, la viuda le reclamaba al juez injusto que le haga justicia de su adversario. Sin embargo, Jesús en esta parábola menciona y dice, el juez injusto, aunque es injusto, le hizo justicia a la viuda. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos, Dios nos hará justicia? ¿Qué hacía la viuda? Le reclamaba al juez injusto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que este juez injusto dijo, voy a contestarle a la vieja porque en cualquier momento esta vieja me va a colmar la paciencia y le voy a terminar haciendo daño. Mejor, antes de que me colme la paciencia, lo que voy a hacer es contestar su petición. Y le dio su petición, la petición salió en su favor y le hizo justicia. Ahora, Jesús no hace referencia a Dios como un juez injusto. Él dice, si el juez injusto, siendo malo, teniendo defectos, le hizo justicia a la viuda, ¿cuánto más le hará justicia a sus escogidos, que somos nosotros, sus hijos? Entonces, eso es perseverancia, es insistencia, una y otra vez, es insistir, es creer, es volver a pedir una y otra vez. Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es insistencia, es perseverancia.
Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Escucha esta pausa que hace, esta coma que hace Jesús en cuanto a la referencia de lo que pides. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, coma, creyendo, coma, lo recibiréis. Es que tú puedes pedir en oración una vez. El quien no cree dejará de pedir lo que pidió el día de ayer y pedirá otra cosa mañana. El que no cree se olvidará de lo que oró ayer y pedirá otra cosa pasado mañana. Pero aquí la palabra menciona y dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, o sea, está hablando al creyente, el que cree, una y otra vez estará orando para que sea sanado. Una y otra vez estará orando para que sea prosperado. Una y otra vez estará orando para que reciba su milagro, para que reciba ese don, para que reciba lo que Dios prácticamente tiene para él. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Qué otro obstáculo yo puedo tener en mi oración? Es pedir con egoísmo. ¿Cómo así? ¿Es que hay oraciones egoístas? Por supuesto que sí, y que no son contestadas. Es por eso que nuestras oraciones serán débiles si nuestras peticiones delante de Dios son egocéntricas. Todas nuestras peticiones son para que Dios sea glorificado. ¿Cómo es una petición egocéntrica? Una petición egocéntrica es cuando ves que hay diversas necesidades y pasas por alto esas necesidades y te concentras solamente en ti, en tu ego, en tu yo, en tu vanagloria. Por ejemplo, ¿hay algo de malo pedir en una casa? No, no hay nada de malo pedir en casa. ¿Hay algo de malo pedirle a Dios tener un carro? Porque hoy una movilidad es una necesidad. De ninguna manera. ¿Hay algo de malo pedirle a Dios un buen trabajo o un buen negocio? ¿Hay algo de malo pedir a Dios esas cosas? No hay nada de malo en pedirle todas estas cosas a Dios. ¿Dónde está lo malo? Lo malo está en que tú pases por alto las necesidades ajenas y solamente te concentres en ti. Ustedes se acuerdan del Chavo el 8, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Kiko no le quería prestar sus cosas al Chavo? Y Kiko tenía los mejores juguetes, los mejores regalos, su mamá le compraba de todo, le daba de todo, pero sin embargo él solamente era muy egocéntrico, él solamente se concentraba en él, no prestaba sus cosas, ¿verdad? Era un personaje bastante egocéntrico, bastante orgulloso. Sin embargo, llevándolo a la práctica de la oración, una actitud como esa hace de que mi oración sea estorbada. Aunque yo vaya a la iglesia, aunque sea declarado hijo de Dios, mi oración no puede ser contestada. Yo tengo que aprender también a orar por las necesidades de otros. El egocentrismo solamente se basa en el ego, en el yo, en el tú. Solamente te concentras en ti y en nadie más. Solamente oras por ti y por nadie más. En tu mente no hay nadie, no está ni siquiera tu familia, no está ni siquiera tu vecino, no hay nadie, solamente te concentras en ti. Como que Dios solamente es para ti y para nadie más. Bueno, hacer peticiones con un corazón egoísta es prácticamente una oposición. Se convertiría en un estorbo a mi oración. Eso es lo que no debo permitir. Mi oración siempre tiene que estar acompañada de la intercesión, de orar por otros. Lo que hacemos en Noches de Fe. En Noches de Fe estamos orando unos por otros, ¿cierto? Estamos orando los unos por los otros, por las necesidades de unos y de otros, siempre. Allí no hay egocentrismo. Estamos orando por cada petición de oración, por cada necesidad de oración. De la misma manera, tu oración personal tiene que ir acompañada de una intercesión, de alguna necesidad que quizás no sea tuya. Quizás sea de tus hijos, de tu esposo, de tu casa, de tu familia, de tu vecino, de alguien que conozcas. ¿Qué dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 3? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros
deleites. Ajá. Nuestras oraciones tienen que estar llenas de peticiones, por supuesto que sí. Tus oraciones, no hay una oración si no hay petición. Ojo con eso. Tus oraciones siempre tienen que tener peticiones de parte de Dios. Y ya vamos a ver por qué. Pero dice, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Santiago no está condicionando la oración al no pedir. Él está diciendo, están pidiendo muy bien, pero no están recibiendo porque no están pidiendo correctamente. Están pidiendo mal. Para gastar en vuestros deleites. ¿Qué significa eso? Lo mismo que dije arriba, el egocentrismo, el yo. El deleite no es malo delante de Dios. De hecho que uno se deleita en la palabra de Dios. Uno se deleita en ver a sus hijos ingresar a la universidad. Uno se deleita cuando encuentra un buen trabajo. Uno se deleita cuando su negocio está siendo próspero, ¿verdad? Uno se deleita cuando su economía está creciendo. En lugar de menguar, en lugar de pasar pobreza, su economía está creciendo. Así que el deleite no es malo delante de Dios. En tercera de Juan nos dice que Él desea que seamos prosperados. Eso es un deleite. En todas las cosas, dice. Eso es un deleite. O sea, Él no está en contra del deleite. Lo que Dios está diciendo aquí es que si vas a pedir solamente por ti, por ti, por ti y por ti, estás pidiendo mal. Y como solamente te gusta gastar en tus deleites para ti, para ser visto, para ser alabado, tú y no Dios, entonces no recibirás absolutamente nada. La palabra de Dios menciona que Él conoce los corazones. Él sabe con qué intenciones son nuestras peticiones. Es por eso que necesitamos aprender a pedir correctamente. De lo contrario, si nuestro corazón está lleno de egocentrismo, también esto sería un estorbo a nuestra oración, un impedimento a que nuestra oración sea contestada. Otro problema más, otro estorbo para nuestra oración. Y eso es un boom, porque nos concentramos en tantas cosas externas que no en las cosas internas, que también serían un estorbo completo a nuestra oración. Y esos son los problemas conyugales. Cuando una persona comienza a tener problemas con su cónyuge, y el problema no es tener problemas. Todos en algún momento tenemos dificultades, problemas en casa, con la familia, con el esposo, con la esposa. Todos tenemos diferentes problemas. Estamos prácticamente, no estamos libres de no tener un problema. Estamos expuestos a diversos problemas. Hay veces uno pelea por economía, hay veces uno pelea por diversos asuntos. Y cuando uno entra en un problema con su cónyuge y ingresa a la oración prácticamente tendría un estorbo muy grande, y digo muy grande, porque entrar a la oración en discusión con mi cónyuge no tendrá ningún resultado. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, mira lo que dice. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso es duro para una feminista porque decirle que es un vaso más frágil es como menospreciarla. Pero Dios considera a la mujer como un vaso más frágil, como algo que hay que cuidar, como algo que se puede quebrar fácilmente, ¿no? Y científicamente está comprobado eso, de que nuestras emociones, nuestros cerebros, tanto del hombre como de la mujer, son totalmente diferentes. Reaccionan totalmente diferentes. Tenemos actitudes totalmente diferentes. Y justamente el apóstol Pedro empieza hablando y diciendo que tratemos a nuestras mujeres como a vaso más frágil.
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ajá. Quiere decir de que si yo entro a la oración, entro a orar con Dios y a tener peticiones, una lista de peticiones de oración, quiero orar por mi casa, por mi familia, por salvación, quiero orar por mi salud, por un montón de cosas, y de pronto me peleé con mi esposa, lo que ocurre es que mi oración no va a ser contestada, aunque ore bonito, aunque pase mucho tiempo en la oración. Y usted dirá, le puede decir al marido, ya ves, ya ves, ya ves, y lo condiciones a que prácticamente el marido pueda estar bien con la mujer, pero este mensaje va para ambos. Cuando uno lee el capítulo 3, desde el versículo 1, empieza diciendo lo siguiente: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también ustedes sujétense a ellos. Ajá. La sujeción no tiene que ver con sumisión. La sujeción tiene que ver con respeto mutuo, con amor. La sujeción tiene que ver con darle el lugar que le corresponde, tanto al hombre como a la mujer. Ambos tienen roles diferentes en la casa. Y ambos, prácticamente, en esos roles diferentes, tienen que tener respeto. Yo no puedo sublevarme a mi pastor, pero mi pastor tampoco puede pasar sobre mi autoridad. Dios, como ha colocado autoridades, Dios respeta las autoridades. Así sean jerarquías inferiores, Dios respeta a las autoridades. Dios no se puede ir contra una autoridad puesta por Él. Él respeta cada autoridad celestial, Él la respeta. Él tiene un orden. Y cuando Él constituye a la familia, la constituye en un orden. Y en ese orden divino hay roles. Hay roles que desempeña el marido, hay roles que desempeña la mujer. Y en esos roles la sociedad es fructífera, la sociedad es buena. Usted se ha dado cuenta ahora, en siglo XXI, los divorcios son más comunes que en el siglo XX, que en el siglo XIX, que en el siglo XVIII. ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Se ha puesto a pensar por qué hoy es más fácil divorciarse con una simple pelea, con algo que simplemente puede ser un poco de incompatibilidad? De pronto puede ser motivo de divorcio. ¿Se han dado cuenta que ahora la sociedad es más emocional, más sentimental? Y es como la onda del mar, como dice Santiago. No es constante, no es definida. Se deja llevar por sentimientos y emociones. Y de pronto tiene un problema con su esposo, ya se quiere divorciar. Tiene un problema con su esposa, ya se quiere divorciar. Tiene un problema en casa, ya quiere divorciarse porque dice, yo no voy a aguantar a este hombre, yo no voy a tolerar a este hombre igual, yo no voy a tolerar a esta mujer, yo no voy a tolerar a esta mujer. Y se dan cuenta que este tipo de emociones hacen de que muchos matrimonios hoy prácticamente terminen divorciados. Y justamente es por eso, por las emociones y el sentimentalismo. Alguien dijo, necesitas amor, y el amor lo confunde con una emoción. Entonces, dejan de sentir algo dentro del matrimonio y dicen, entonces ya no amo a mi mujer, ya no amo a mi marido, entonces me divorcio. Y ¡plac!, se divorcian. Pero siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII y siglos anteriores, esas sociedades fuertes de donde tú y yo venimos, de donde nuestros antepasados prácticamente construyeron hogares sólidos, ¿ustedes vieron peleas? ¿Ustedes vieron dificultades? ¿Ustedes observaron, qué sé yo, intolerancias entre ellos? Posiblemente, pero ¿hubieron divorcios? De ninguna manera. Esas sociedades supieron aguantar problemas, dificultades, porque ellos no basaron sus pactos de matrimonio en sentimientos o emociones, sino en principios. Y esa es la gran diferencia, de que nosotros como creyentes
estamos basados en principios y no en emociones. Si no, seríamos un vaivén de emociones. Es por eso que nosotros tenemos que tratar a nuestras mujeres con mucha delicadeza. Claro que sí. ¿Podríamos tener problemas? Por supuesto que sí. Pero nuestras mujeres también tendrían que tratarnos a nosotros con respeto, con amor, con sabiduría. Por supuesto que sí. El consejo va para ambos, no para uno, sino para ambos. ¿Y qué pasa si yo prácticamente, orgulloso, prepotente, egocéntrico, me voy así a la oración? Mi oración jamás es contestada. Conocí a una pareja que iba a la iglesia. Su esposo la engañó con otra mujer. De pronto, su esposo cae enfermo, regresa a casa, tenía cáncer, le habían detectado cáncer al estómago. Y cuando llegamos a visitar ese hogar y llegamos a hablar de la palabra, la mujer no quería dar su brazo a torcer cuando hablábamos acerca del perdón. Y indagamos qué es lo que había pasado y su mujer nos cuenta qué era lo que había pasado, que su esposo le había engañado, le había sido infiel y que tenía un rencor tan profundo que no podía soltar. Pero sin embargo ella iba a la iglesia, congregaba, oraba, ayunaba, vigilaba, pero siempre tenía una vida bastante difícil económicamente, en su salud, en la salud de su esposo, en su familia, en sus hijos. Ella veía de que iba a la iglesia y era como que si no sintiera nada o que Dios no estuviera en su casa. Todo era paupérrimo, todo era malo, todo era feo. Sin embargo, cuando nosotros le aconsejamos con la palabra, le motivamos a perdonar y le dijimos que tiene que perdonar a su esposo de todo corazón. Y solamente el perdón puede traer liberación. Y ella oraba y ayunaba por su esposo para que sea sano de cáncer. Nosotros nos fuimos de ese lugar, pasó un año, recibimos la llamada de esta mujer diciéndonos que su esposo había sido sanado del cáncer. Y le preguntamos, ¿cómo así? ¿Qué había pasado? Y nos dijeron, poco tiempo después que ustedes se fueron, yo fui persuadida mucho de parte de Dios para perdonar a mi esposo y logré perdonarlo, logré liberarme de esa atadura. Y a través de esa atadura, que yo prácticamente me liberé, nos dice, estuvimos orando, ayunando también por mi esposo y Dios contestó nuestra oración. Y mi esposo fue sanado y libre del cáncer y hoy vive para la gloria y honra de Dios. Yo dije, wow, qué tremendo. Ahora se dan cuenta cómo es el perdón, qué poder tiene el perdón, pero también se dan cuenta qué obstáculo tiene la oración cuando estamos peleados con nuestros cónyuges. No es correcto. ¿Pueden haber problemas? Sí. ¿Pueden haber dificultades? Sí. Pero no debería, como dice Salomón, pasar el día antes de que mi situación haya sido arreglada. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Salomón. Entonces, esto va no solamente para cónyuges, sino también para nuestro prójimo. ¿Cómo así? Claro que sí. Yo no puedo orar con un corazón dañado. ¿Cómo es un corazón dañado? Justamente, uno de los estorbos más grandes en una oración es la falta de perdón hacia mi prójimo. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo, mientras tenga mi corazón dañado, Dios no me escucha. Yo debo aprender a tener mi corazón recto delante de Dios para que mi oración sea recibida. ¿De qué manera? Es que en la vida, mis hermanos, nadie es monedita de oro. Tú vas a recibir críticas, juicios, condenaciones de otras personas. Vas a recibir chismes, murmuraciones de diversas personas. Gente de la iglesia, gente que no está en la iglesia, familiares, amigos, o gente que creíamos que eran amigos, pero sin embargo terminaron acuchillándonos por la espalda. Bueno, hay.
Hay ese tipo de personas. Y de pronto cuando uno se daña el corazón en ese momento, ante una crítica, ante un chisme, ante una murmuración, uno daña su corazón y daña su oración. Yo no debería entrar a orar con un corazón resentido, ni en mi prójimo, ni en mi familia, un corazón resentido contra mis amigos o contra aquellos que consideraba amigos. Yo debo tener el corazón recto, en paz. En algún momento, cuando el Señor me reveló esta palabra, aquel momento cuando Jesús enseña algo precioso, que comúnmente es mal enseñado o poco enseñado porque no se tiene una correcta enseñanza de esa referencia que hace Jesús. Y uno lo ve como algo tonto, absurdo. Y es que cuando Jesús le dice a sus discípulos, si alguien te pega en una mejilla, dale la otra. Si alguien te quita la capa, entrégale la túnica. Si alguien te pide que cargues una milla, tú ve dos. Y de pronto los discípulos se asombraron de tal manera porque dijeron, ¿cómo es posible que estés diciendo eso? Si sabes que somos esclavos, sabes que los romanos nos molestan, sabes que los romanos nos esclavizan, nos maltratan. ¿Cómo es posible que tú estés diciendo todas estas cosas? Lo mismo también quizás usted diga, ¿cómo es posible que tú estés diciendo esto? Bueno, Jesús dio una clave aquí poderosa. Quiero que prestes mucha atención. Y es que cuando alguien te pega en una mejilla, darle la otra mejilla aparentemente suena tonto, ¿verdad? Porque si tú dices, si alguien me pega, yo lo primero que hago es que me agarro a trompadas con él. Si alguien me abofetea, yo lo primero que hago es meterle otro golpe, porque no me voy a quedar quieto, si no me puede golpear más. Pero ¿cuál es el mensaje de esta enseñanza? Es lo siguiente. Cuando Jesús dice que si alguien te pega en una mejilla, dale la otra, es que cuando alguien te golpea, cuando alguien te daña por primera vez, la primera reacción es fea. La primera reacción puede ser hasta violenta. Tú tienes rencor en ese momento porque llega alguien y te metió una bofetada de un momento a otro y no sabes cómo reaccionar. Te sorprende. Y humanamente, que eres de carne, que tienes un temperamento, tu temperamento sale a flote, ¿verdad? De pronto te sentías crucificado juntamente con Cristo, pero ahora ya no te sientes crucificado juntamente con Cristo, sino que ahora te sientes un celote, quieres hacer prácticamente la justicia por tus propias manos. Y es que es natural sentir eso. Jesús nunca remitió o condenó esa actitud. Es natural del hombre sentir rencor, sentir ese rechazo. Pero ¿cuál es la clave para sanar de eso? Es que la referencia que hace Jesús de entregarle la otra mejilla no es de tontos, sino es de sabios. Porque el primer golpe no fue voluntario, sino que el primer golpe te agarró de sorpresa. Fue involuntario. No lo esperabas. No lo esperabas. Te cayó. Pero de pronto, cuando tú das la otra mejilla de forma voluntaria, es como que tú le dieras permiso de golpearte. De esa manera, así como por una bofetada te entró la ira y el enojo, por la segunda bofetada, que es de manera voluntaria, la ira se te va. Porque ya no te agarra de sorpresa, sino que la entregas tú voluntariamente. Es como Jesús dijo en su momento, ustedes no toman mi vida de sorpresa, yo la entrego porque quiero. ¿Se dan cuenta? Jesús cuando estaba en la cruz, él no miraba que los romanos lo habían capturado, él no miraba que los romanos lo habían apresado porque ellos querían, lo habían escupido porque ellos querían. Él tomaba esta situación de esta forma, de que él estaba entregando su vida, sabiendo todo lo que iba a venir. Él la entregaba y con paciencia guardaba la cruz. De esa manera, este ejemplo hace que
nuestro corazón siempre esté recto delante de Dios. Cuando uno entrega de forma voluntaria su vida, su carne, su yo, su ego, uno muere realmente y uno se vuelve un pacificador y tienes un corazón recto para la oración. ¿Y por qué sirve esto? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Porque es tonto? ¿Porque solamente le voy a agradar a Dios? No, sino también para cuidar tu salud. Proverbios dice que del corazón mana la vida y el odio, el rencor, se aloja en el corazón. Pero ¿por dónde ingresa? Entra por alguna acción. De pronto viste a tu mujer sacándote la vuelta con otro, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero no sucede eso cuando tus ojos ven. Cuando tus ojos ven que tu mujer te está sacando la vuelta o que tu marido te ha sacado la vuelta, tu corazón inmediatamente se envenena. Entra por tus ojos, pero sin embargo viaja directo al corazón. Cuando alguien te golpea, como en el caso de Jesús, te duele el lugar donde te golpearon. Pero ese lugar fue como una puerta para que el odio y el rencor viaje a tu corazón. Todo tu cuerpo es como un portal que conduce al corazón, donde de él mana tu vida, depende tu vida. Es un órgano vital. Se ha decretado, se ha declarado que se ha enseñado, científicamente se ha comprobado que la mayoría de enfermedades incurables provienen justamente por el rencor y por el odio. Son como una puerta que se abre a las enfermedades más horrendas que tiene la tierra. Así como en el caso de esa mujer que te acabo de hablar. Por causa de su odio, su marido se estaba muriendo. Y es que el odio y el rencor no entran por sí solos, entran a través de un golpe, entran a través de algo. Es por eso que Jesús fue sabio y dijo, si alguien te pega una mejilla, entrégale la otra, porque de esa manera voluntaria te entró rencor por un lado, pero te salió por el otro lado y no permitiste de que el odio y el rencor viajaran a tu corazón y tu corazón se contaminara y tu corazón se pudriera. Y ese corazón podrido, contaminado en la oración, no serviría absolutamente de nada. Es por eso que tus oraciones no son contestadas, tus peticiones no son escuchadas, por ese motivo. Entonces, Jesús también dijo, si alguien te quita la capa, entrégale la túnica. Claro que sí. Es como en lenguaje popular te dijeran, si alguien te roba el celular y te amenaza con una pistola y te quita el celular y la carcasa se cae al piso de tu celular, llama al ladrón y dile, hey, ven aquí, te estás olvidando la carcasa, llévate también la carcasa, hermano. ¿Por qué? Porque la primera impresión te causó cólera, ira, quizás tuviste las ganas de maldecir al ladrón, pero la segunda actitud hace de que esa cólera, ese odio y ese temor se te desaparezcan, porque con la carcasa entregada, tú le estás regalando el celular y él no te está robando. Tremendo, ¿verdad? Así que cuidemos nuestro corazón para la oración. Un corazón dañado no puede servir de mucho en la oración. Con eso terminamos. Marcos 11:25 dice, y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Claro que sí. De hecho que cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, nos enseñó lo siguiente, ¿no? Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo le vamos a pedir perdón a Dios si nosotros no aprendemos a perdonar a nuestro prójimo? Tenemos que aprender a perdonar a nuestro prójimo para que nosotros también seamos escuchados por Dios. Algunos consejitos que les voy a dar para terminar esta serie es que algunas recomendaciones complementarias en la oración es que usted anótelo, esto no está aquí en su pantalla,
Tiene que aprender a pedir al Señor en el nombre de Jesús. Siempre procure usar el nombre de Jesús para sus peticiones. En Juan capítulo 16, versículo 23 al 24, mira lo que dice. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús te está diciendo que pidas, pero pidas en su nombre. Número 2, ore, como le digo, de forma específica. No en términos vagos, sino de forma correcta, específica. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? ¿Por qué te estás acercando a Dios? Siempre ore de forma específica. Número 3, ore conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiere decir de que todo lo bueno que tú pidas, Dios lo favorece. Esa es su voluntad. Su voluntad es que tú seas sano, que tú seas libre, que tú seas próspero. Su voluntad es que tú te conduzcas a bien, que tu familia sea salva. Esa siempre va a ser la voluntad de Dios en tu favor. Y número 4, ora con un limpio corazón y con un espíritu recto de amor y de perdón. Así que esas 4 indicaciones que les acabo de dar son recomendaciones para una oración totalmente efectiva. Esta es Academia de Obreros en la 4ª clase de la serie de la oración. Así que nos vemos en la próxima clase, en la próxima serie.